ya comienza Cartas Abiertas con Mario Rovere y Norberto Japosnik. Carta abierta número 30. El espesor de lo técnico. La última semana transcurrió con un importante evento de la Sociedad de Pediatría en Mar del Plata, en donde un nutrido colectivo de profesionales intercambió experiencias, conocimientos, prácticas y propuestas terapéuticas en un contexto de alta cordialidad. La salud de niños, niñas y adolescentes estuvo presente como plano de fondo de las inquietudes, tanto de las mesas médicas como las de mayor contenido social. Algunas mesas llamaron la atención por sus contenidos sociales y por la naturaleza de los problemas que invitan a una suerte de clínica ampliada, dirigiéndose directamente a la insuficiencia en la satisfacción de las necesidades vitales, como el acceso al agua potable o la seguridad alimentaria. Pero lo que llama más la atención es el adelgazamiento del espacio para llenar con propuestas técnicas esas necesidades cuando se detecta una novedad que viene a cuestionar de raíz las políticas sociales compensadoras. Por ello, la pregunta ascendió a otro nivel de reflexión. Si la situación de las niñeces viene retrocediendo y la convivencia, pobreza, indigencia, infancia, ¿por qué no importan? ¿Por qué no conmueven a las sociedades, así como en otros momentos conmovía la mortalidad infantil o la desnutrición? La respuesta parece estar en la disputa del sentido común que va corriendo verso a verso, golpe a golpe. El sentido común hacia la cultura del naufragio, hacia el sálvese quien pueda, y si se nos permite, hacia una suerte de neoeugenesia que predica que no todas las vidas valen lo mismo, al menos para el mercado. No es un fenómeno exclusivo de nuestras costas. Mientras se describía como en la ciudad de Nueva York los sectores más vulnerables, los niños y niñas de familias migrantes de países latinoamericanos que viven en barrios desfavorables o hasta en refugios, pueden apelar a políticas sociales compensadoras, generando cierta envidia en el auditorio, una frase final canceló esa esperanza. Pero las familias no solicitan esa ayuda por temor a ser deportadas. Cuando se insiste en dialogar más estrechamente entre lo técnico y lo político, no se trata de una simple convivencia. Parece más bien tratarse de una necesidad imperiosa de quienes bregamos por una sociedad con derechos de dar las peleas necesarias en los escenarios en que justamente esas peleas se libran y que muchas veces no podemos elegir. La defensa del Garrahan se da tanto en los congresos científicos como en la calle, en las salas de espera como en los sets de televisión. No solo porque se trata de un hospital, sino porque justamente se lo ataca porque representa un símbolo de la pediatría que se construyó en los últimos 40 años, precisamente los mismos años del periodo más extenso de recuperación y construcción de la estabilidad democrática. El programa de hoy coincide justamente con una oportunidad para las instituciones de la República de demostrar el control recíproco, el equilibrio de poder que una democracia puede ejercer en referencia al presupuesto universitario y al Garrahan, como ya ocurrió con la ley de discapacidad, cuyo veto ya fue revertido. Voto que desconoce el voto, voto calificado que desconoce el veto. De esta extraña forma, la democracia se repara a sí misma para que los decretos de necesidad y urgencia no otorguen poder legislativo al Ejecutivo y el voto popular de diputados, senadores, concejales tenga sentido. Una vez más, politizar lo técnico y tecnificar lo político parece ser el camino para que una ciudadanía con derechos en nuestro país sea posible. Adrenalina y corazón al rumbo, el amor para entregarlo todo,
a la libertad de la primera. Ese fuego que ilumina el mundo, nadie nunca va a vivir mi vida, mucho menos a morir mi muerte. Con el tiempo estaremos juntos, celebrando por ir a la fuente, la fuerza de creer que es por ahí. ¿Para qué voy a usar el tiempo? Preguntarme qué es lo que persigo en la superficie y lo profundo. Entregar para sentirme vivo, la fuerza de creer que es por ahí. Ojos puedo ver los míos, si nos unen enormes ríos, algo inevitable y transparente, vulnerable a este mundo herido, la fuerza de creer que es por ahí. Utopía, si podés, abrázame un poco más. Silencia la voz que tira hacia atrás. Que cada uno va a sentir lo que pueda. Y cada otro va a dar por lo lindo de dar. La fuerza de creer que es por ahí. Esto es Radio Floreal. Muy buenos días a todos, a todas, a todes, aquí nuevamente en Radio Floreal con nuestro programa Cartas Abiertas, miércoles a miércoles, compartiendo con ustedes reflexiones, ideas, nociones, sentimientos, vinculados fuertemente a nuestro compromiso con el derecho a la salud y a la seguridad de que la democratización del conocimiento es la que nos va a permitir una ciudadanía empoderada, una ciudadanía entendiendo lo que está en juego, lo que se juega cada vez que nosotros decimos a veces ligeramente derecho a la salud y que tiene tanto espesor justamente cuando resultan amenazadas esas condiciones o esos derechos. Bueno, estamos hoy un poquito influidos por distintos hechos que han sucedido y que van a suceder en este tiempo,
como ustedes saben, tenemos una, podríamos decir o repetir esa enunciado de frágiles democracias, es decir, las democracias no se cuidan a sí mismas, sino que requieren una vigilancia activa de la ciudadanía, y nosotros tenemos un instrumento que lamentablemente en su uso y abuso debilita, digamos, le quita espesor a la democracia, que se llama los decretos de necesidad de urgencia, los vetos. Bueno, por primera vez en lo que va del actual gobierno, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Congreso de la Nación ha logrado revertir un veto que se había planteado vinculado a la ley de discapacidad, digamos, de emergencia en discapacidad, y hoy va a suceder otro episodio, otro momento de alta intensidad, porque justamente la sociedad se convoca cuando se va a discutir otros 2 vetos vinculados a la ley de emergencia pediátrica y a la ley de emergencia universitaria, la ley de financiamiento universitario. Ese contexto rebotó la semana pasada en el Congreso de la Sociedad Argentina de Pediatría. Y un poquito la carta del día de hoy evoca justamente esos conceptos, dentro del cual puede ser también particularmente llamativo algo que quiero rescatar podríamos decir, del evento central, que es el discurso inaugural que se da fundamentalmente cada vez que hay un congreso. En este caso, el conferencista venía presentando un poquito el panorama, lo que los pediatras de todo el país están inquietos, preocupados, y tira este datito pequeño, digamos, para que nosotros compartamos el día de hoy casi como un arranque, además de los contenidos de la carta. Dice en ese discurso, la Sociedad de Pediatría dice: el 80% de los cánceres infantiles se atienden en hospitales públicos. Pero, digamos, el 50%, es decir, la mitad de ellos, se atienden en el Garrahan. Entonces, cuando uno a veces hasta ha escuchado, bueno, ¿por qué tanto lío con el Garrahan? ¿Por qué el Garrahan? Evidentemente no estamos discutiendo solo del Garrahan, sino el carácter de nave insignia de la pediatría y de los hospitales públicos que a lo largo de 40 años, como dice la carta, bueno, casualmente el Garrahan se inaugura en la recuperación de la democracia, o sea, en ese momento recorre prácticamente toda nuestra vida democrática. Hoy estamos nuevamente con Norberto Japosnik, con Jorge Erce, con nuestro equipo de Cartas Abiertas, reflexionando, podríamos decir, un ratito antes de la marcha, como se vive acá el clima en la institución, que va a tener, son 2 marchas muy importantes, que intentan darle respaldo a los legisladores que van a tener a su cargo discutir este tema el día de hoy. Entonces, me parecía interesante compartir con Norberto, con Jorge, inicialmente, un poco esta reflexión de qué extraña democracia, qué estructura tan especial tenemos hoy para que el voto sea vetado y el veto sea votado, digamos, o la anulación del veto sea votado. Parece un juego de palabras que hoy la carta no va a pensar, pero entre votos, digamos, tenemos que seguir construyendo democracia y derechos, ¿no? Sí, efectivamente. Mario, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días para todas y todos. Hay mucho material para reflexionar en el día de hoy. Por un lado, el 80% de los cánceres infantiles son atendidos en los hospitales públicos. No sería equivalente a decir que el 80% de los niños y niñas solo tienen cobertura pública. Evidentemente hay una cantidad de niños y niñas que tienen cobertura por obras sociales o por prepagas, pero a la hora de recibir atención por patologías
de las más graves, lo hacen en los hospitales públicos. Y, como ya dijiste, el 50% del total de los cánceres infantiles se atienden en el Garrahan. Y claro, esto de alguna manera ha tenido gran repercusión por el dramatismo que encierra el hecho del cáncer en la infancia. Pero el Hospital Garrahan y los servicios de pediatría, particularmente los que son los más importantes de cada provincia o de cada jurisdicción, como sería el Hospital de Niños o Casa Cuna en la ciudad de Buenos Aires, o como los homólogos que hay en Santa Fe, en Córdoba, etcétera, etcétera, también son quienes atienden los casos de síndrome urémico hemolítico, los casos de enfermedades poco frecuentes, los casos de malformaciones congénitas, cirugías cardiovasculares en los niños, etcétera. Y realmente, como sociedad, resulta casi absurdo pretender que abandonemos a su suerte a las infancias en temas de esta naturaleza. Claro, habrá quien diga, y yo acompaño ese planteo, que es tan importante atender el cáncer de un niño como es atender la adecuada nutrición de un niño. Y en nuestra sociedad, donde rápidamente naturalizamos y damos casi por rutinarios temas que en otros momentos nos conmovían, todavía nos conmueven los cánceres infantiles, y esto también de alguna manera oculta el resto de los dramas por los cuales pasan nuestras infancias y nuestras adolescencias, que tiene que ver con, digamos, todo aquello que hace a su bienestar. El saneamiento ambiental, la nutrición, la actividad física, la educación, etcétera, etcétera. Variables que uniformemente vienen siendo castigadas por una política que abandona las obligaciones que el Estado debe tener. Siempre aparecen contrapesos, siempre aparecen gobiernos provinciales, gobiernos municipales, organizaciones de la sociedad civil, personas particulares que hacen su esfuerzo para compensar estos efectos, pero claramente necesitamos una modificación en la política, pero además en la conciencia de nuestra ciudadanía. Bueno, de alguna manera yo sigo un poquito fascinado por las intercambios, digamos, que se generaron, básicamente porque me hizo reflexionar mucho sobre el tema de lo técnico y lo político, como dice la carta de hoy, porque básicamente, y en este evento se vio mucho, algunas personas que claramente tienen un compromiso social, hacían, como suele suceder, digamos, cierto esfuerzo para decir, yo no soy político, pero tengo esta... Bueno, el problema es que se ha reducido el espesor de la posibilidad de decir, yo tengo compromiso, tengo conciencia social y no soy político, ¿no? Es decir, que lo que pasa es naturalmente que eso obliga a redefinir qué es lo político. Y por eso la carta creo que menciona este caso particular de una excelente colega nacida en Mar del Plata, que la verdad que nos encantó con su relato de la situación pediátrica en Nueva York. O sea que uno podría decir probablemente, algunos dicen, digamos, que el pronóstico de un niño es más importante que con su genética lo define el código postal. Y esta colega decía, bueno, el código postal de la mayor riqueza por habitante del mundo está en Nueva York. Ahora, también está ahí como una comunidad latina con situaciones deplorables, incluso en algunos casos habló de refugios. Ahora, lo interesante es que, digamos, en su
intento fantástico, digamos, la exposición, el material, el PowerPoint, toda la explicación, uno iba viendo la riqueza y el compromiso y esa sensación de decir, bueno, acá hay una solución técnica que viene por adentro de, mirá, hay un sistema compensador, hay planes alimentarios, todo venía para decir, bueno, hay un problema social y hay una política social que resuelve el problema social. De repente aparece esta frase que hay estos recursos de política social, pero las familias no van por miedo a ser deportadas, ¿no? Entonces podríamos decir que la pequeña cuota de oxígeno, me hace acordar esas películas que sube el agua y el héroe, digamos, respira con lo que queda poquitito de oxígeno. Lo que le quedaba de oxígeno, para decir no es política, digamos, terminó agotada, porque en realidad, bueno, si la política migratoria, digamos, anula la política social, bueno, entonces la política se ha metido incluso en el pronóstico de esos niños, de esas niñas que tienen problemas alimentarios en el distrito más rico del planeta. Imaginemos nosotros, digamos, en la complejidad de la República Argentina, la complejidad de América Latina, que todo el mundo dice, digamos, no es la región más pobre del planeta, pero sí es la región más injusta, más inequitativa en lo que hace a la distribución del ingreso. Estamos entonces con ese trasfondo donde podríamos decir 1 millón de trabajadores de salud en la República Argentina nos estamos enfrentando a un dilema. Y el dilema es hasta qué punto podríamos permanecer indiferentes o apolíticos o vinculados fundamentalmente a permitir que estos ataques sobre el derecho a la salud continúen y eventualmente se profundicen. Acá mismo en esta reflexión que nosotros tenemos se menciona en esta conferencia inaugural que gracias al rol del sector público nos viene apareciendo el dato de que la tasa de sobrevida de los cánceres infantiles de la Argentina está entre los más altos del mundo. Yo, digamos, me resisto a decir estaba, ¿no? Me resisto a decir estaba, pero decir está o decir estaba depende fundamentalmente de cosas que ocurren todos los días, como por ejemplo el día de hoy. Entonces nos viene a nosotros una cierta reflexión sobre esto y sobre otras cosas que vamos a seguir profundizando, porque hay algo de un daño, una especie de daño ético que conversábamos con Norberto y que va a ser muy importante explorarlo más en detalle, que es, digamos, la naturalización de un genocidio. Esto no es un nombre caprichoso ni un nombre gratuito que uno tira al aire, cuando las Naciones Unidas han definido exactamente que de esto se trata, la situación del ataque directo sobre, en francés le llaman el Gaza Ville, que vendría a ser, digamos, ya no la franja, sino la ciudad, digamos. Bueno, en ese contexto, quienes de alguna manera desde estos micrófonos venimos haciendo especial énfasis en los derechos de niños, niñas y adolescentes, no podemos dejar de comentar que 40% de las víctimas que lleva de alguna manera este conflicto abierto en la Franja de Gaza desde hace casi más de un año, el 40% son niños, ¿no? El 40% son niños. ¿Y qué significa eso? Estás escuchando Cartas Abiertas, todos los miércoles 13 horas por Radio Floreal.
Llegó el invierno y hay que cuidarse. La prevención del dengue es todo el año. Los huevos del mosquito que transmite esta enfermedad pueden sobrevivir en ambientes secos hasta 1 año, esperando que vuelvan las lluvias y el calor. Evitemos su reproducción. Eliminar recipientes y objetos que puedan acumular agua. Lavar y cepillar rejillas, canaletas y desagües. Tapar recipientes como tanques. Renovar el agua de bebederos y floreros cada 3 días. Es fundamental convertir la limpieza y el descacharrado en un hábito cotidiano en nuestra casa, trabajo y barrio. Conoce más en ms.gba.gov.ar/sitios/invierno cuidado. Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Hagamos escuela todos los días por Radio Floreal. Bueno, estamos nuevamente nos habíamos quedado con esta reflexión un poquito fuerte para un intervalo, pero tiene que ver, y le preguntaba un poco a Norberto, compartíamos, qué nivel de daño produce también en la subjetividad de todos quienes estamos expuestos a ser como público, digamos, de estas, y lo digo en plural porque es más de una, digamos, al menos 3 o 4 conflictos abiertos en el planeta con una cantidad enorme de niños de víctimas, ¿no? Totalmente, es decir, somos testigos. Nos resulta sumamente complejo encontrar la manera de ser partícipes en la detención, en el final de este tipo de conflictos. Algo está pasando que es alentador, es decir, particularmente Europa Occidental, que venía acompañando, porque la falta de intervención era un acompañamiento a la perpetración del genocidio, justamente en el continente donde lo que la historia contemporánea ha presenciado como un enorme genocidio en el siglo pasado, bueno, en ese continente venía acompañando realmente la realización del genocidio, pero de alguna manera creo que ahí fue la ciudadanía la que empezó a presionar para que eso no siguiera de esa manera. Y entonces, empezaron los gestos, un país que decide reconocer al Estado palestino, otro país que decide instar a que se suspenda la venta de armas al país agresor, en este caso al Estado de Israel, pero fundamentalmente la gente en la calle, la gente interrumpiendo un evento deportivo que es más que un evento deportivo, es un evento social, es un evento de participación no solo de quienes animan el evento, los ciclistas, sino de los pueblos enteros, que son los que salen a la calle a ver ese espectáculo deportivo y que obliga a suspender el final de la Vuelta de España, con la importancia que eso tiene, las enormes manifestaciones de este último fin de semana prácticamente en toda Europa, y el creciente, casi la decisión casi tomada de toda la Unión Europea de suspender la venta de armamentos a Israel, y es probable que todo esto no sea suficiente, es probable que haya que, avanzar más todavía, pero hay una reacción. Las reacciones quizás son más tardías de lo que, eran en otro momento, donde estas cuestiones, por lo menos cuando se conocían, ninguno de nosotros vivió en la época del genocidio nazi, pero hay muchas referencias a que no todo el mundo estaba enterado de qué es lo que estaba pasando realmente. Ahora la situación ya es distinta. Yo diría que me parece tardía la reacción que está habiendo, pero bienvenida sea. Y yo digo, si en Argentina vamos a tener que esperar a ver las imágenes de niños
con bajísimo peso, vamos a tener que esperar las imágenes o la información de la cantidad de niños que nacen con severos problemas por malnutrición materna. Bueno, espero que no tengamos que llegar a ese punto para reaccionar. Bueno, tal cual, Norberto. Incluso, bueno, es muy curioso que la interrupción de la maratón de la Vuelta de España haya ocurrido en Madrid, que tiene un gobierno de derecha. O sea que la población de Madrid había votado a un gobierno de ultraderecha, como es el caso de Ayuso. Pero esto está despertando un nervio extremadamente... También nosotros, la dura, sentía que no sabía. Pues, bueno, en ese marco, nuevamente y como siempre, tenemos que seguir explicando por qué hablamos de esto en un programa de salud donde aparentemente podríamos estar discutiendo tratamientos, temas médicos o a las profesiones de salud. Y me recuerdo particularmente una película donde que hemos usado en algunos casos como un símbolo de una... esto ocurre en Afganistán, donde una mujer vestida con la burka va con su hermanito varón, porque las mujeres no podían ir solas al médico, y le cuenta a su médico, pero a través de una reja, como si fuera de un confesionario, digamos, donde, bueno, finalmente, como una especie de osadía, la mujer extiende la mano para que le tome el pulso. Así que finalmente el médico tuvo la entrevista, escuchó, le tomó el pulso, y bueno, la escena termina con que el médico agarra una hogaza de pan y le entrega y le dice: esta es su medicación, ¿no? Bueno, ese gesto me acompaña de hace muchos años para entender cosas que pasan hoy en nuestros centros de salud. Es decir, que compañeros en centros de salud que nos dicen: entra una mamá con 3, 4 chicos, y uno le pregunta: señora, ¿qué problema tienen los chicos y demás? Y la señora dice: no le puedo dar de comer, ¿no? ¿Y qué es lo que hace un centro de salud en una situación como esa? Bueno, en el mejor de los casos, una colecta, digamos, para ver qué se puede hacer. Ahí es donde irrumpe, digamos, la realidad social en el consultorio. En este evento, Norberto, que también quería compartirlo junto con Jorge, hubo un sacerdote en opción por los pobres, es decir, algunos dicen un cura villero, pero esto es un poco extraño porque este cura villero en realidad ahora es párroco en La Banda, en Santiago del Estero, el padre Pepe, que había estado previamente en las villas de Barracas, digamos, trabajando. Y ahí nos encontramos con un tema donde justamente el problema de los niños tratados, digamos, en pediatría, toco ginecología y tenemos la psiquiatría, pero las familias son una sola. Entonces las miradas para un sacerdote que está viviendo la cotidianeidad, digamos, no era una mirada pediátrica, era una mirada integral. Y surgió una escena que me parece interesante para ir como complementando el día de hoy, que tuvo que ver con varias cosas. La escena ocurre porque hay una abuela a cargo de nietos, porque la madre de los chicos tiene un problema de abuso de sustancias, ¿no? Entonces veníamos discutiendo alrededor de eso y venía presentándose el caso para señalar todos los matices que hay en esa escena, digamos, porque además la abuela cree que algo tiene que ver con que su hija tenga este problema, ¿no? Y al mismo tiempo todo el peso de la responsabilidad de cuidar, y al mismo tiempo pide, digamos, no está previsto que el sistema de compensación social sea para la abuela, y la madre no lo puede tramitar porque al mismo tiempo entonces aparece una dimensión social, aparece una dimensión clínica, aparece una dimensión pediátrica, aparece una dimensión de salud mental, todo de alguna manera conjuntado en una escena familiar que fue puesta en este congreso, digamos,
y cambió de alguna manera para el auditorio cómo venía la reflexión, porque ahí pasamos, digamos, de la pediatría de Nueva York a la pediatría de la banda. Fue un poquito extremo, digamos, el cambio de registro, pero que verdaderamente nos está poniendo en este momento a señalar. Y yo habilito ahí una cosa también con una frase que me parece interesante compartirlo. La forma como una sociedad trata a sus nuevas generaciones tiene que ver directamente con qué proyecto de país estamos discutiendo, ¿verdad? Un apuntecito, ¿no?, respecto del caso que mencionabas en la banda, puesto en el lugar de pediatra, que yo personalmente no lo soy. Cómo hacerse cargo, cómo abordar la problemática clínica de esos niños sin abordar la problemática de ese grupo familiar, incluyendo el consumo de la madre, las dificultades burocráticas de la abuela para poder cobrar seguramente la asignación universal, etcétera. Es decir, lo clínico, en este caso lo pediátrico, lo social, lo político, es muy difícil de encontrar los límites. Tal cual, y bueno, como todavía teníamos, digamos, algún pediatra incómodo en la sala, digamos, en el sentido de decir, bueno, se meten con esto, digamos, y decían, bueno, a ver cómo viene repercutiendo en los chicos. En un momento dado hablamos de, bueno, hay niños que nacen con síndrome de abstinencia. Es decir, que una vez que uno pone eso sobre la escena, decir, bueno, a ver, ahora contame que no tiene que ver con la clínica pediátrica, digamos, claro, con la clínica neonatal. Vamos a explicar, por las dudas, sí, síndrome de abstinencia en el recién nacido por madre, digamos, no, o sea, con un problema de consumo de sustancias, y el niño, lógicamente, al no recibir la sustancia por vía placentaria, como le pasaba durante el embarazo, bueno, hace un síndrome de abstinencia y es un recién nacido de algunos días. Sí, sí. Es medio parecido al fumador pasivo, digamos, ¿no? O sea que es está siendo expuesto a una sustancia sin tener la voluntad de consumirla en este caso. Bueno, evidentemente el día de hoy se ha puesto fuerte de contenidos, pero digamos, es la realidad la que nos va empujando a estas reflexiones. Algo tenemos que decir también sobre las universidades, ¿no? Me parece muy importante señalar que la Argentina es uno de los países de América Latina con el sistema universitario más extenso, y en esa extensión estamos trabajando con podríamos decir, con una especie de mito, digamos, que tiene que ver con desde cuándo tenemos esta reforma universitaria, y que importa señalar los dos grandes hitos de la reforma universitaria argentina, digamos, el tema de la reforma política que se da en el 18 y que ha recorrido toda América Latina, digamos, el cogobierno universitario se fue instalando casi en todos los países de América Latina y es mirado con cierta respeto también por las universidades de los países centrales. Pero a partir de la década de los 50, digamos, la gratuidad es otro factor que entonces habla de la independencia política y la independencia económica también, y el acceso universal a la universidad. Ha sido para la cultura argentina de los últimos 70 años, menciono esto porque ayer se cumplieron 70 años del golpe de Estado que derrocó al general Perón, ha sido fundamentalmente, quizá, algunos autores decían, la política social más sustentable que ha tenido la Argentina, digamos, en los últimos 70 años, ¿no? Es decir, que significa de alguna manera, porque hay otras políticas sociales muy importantes, pero que sea sustentable significa que lo que uno gana es para toda la vida, ¿no? Y ha sido uno de los factores más importantes de ascenso social
en la República Argentina y continúa haciéndolo en el imaginario de las nuevas generaciones que están asistiendo en este momento a las universidades. Quienes hemos sido universitarios, quienes pudiéramos contar hoy que por un mecanismo o por otro, toda nuestra formación de grado, de posgrado, ha sido en universidades públicas, tenemos una responsabilidad respecto a las nuevas generaciones. Es decir, tenemos que dejar el mundo un poquito mejor que como lo encontramos. Hay algo ahí, me parece, Norberto, que podríamos compartir como reflexión, ¿verdad? Totalmente, y creo que cuando uno se pregunta por qué tanto egresado universitario quiere, procura y acepta ser profesor universitario con un sueldo absolutamente miserable, poniendo mucho esfuerzo y poniendo mucho tiempo para ese trabajo, creo que hay una respuesta allí. Creo que es porque somos hijos de la universidad pública y así como tratamos o se espera que cuidemos a nuestros padres cuando ellos lo necesitan, creo que hay una cuestión por la cual también los egresados de las universidades públicas buscan, quieren y aceptan ser docentes universitarios. Obviamente todo tiene un límite. Uno puede ser docente universitario muy mal pago cuando tiene otras fuentes de ingreso que compensan eso, pero no todo el mundo está en esa situación. Y eso explica también por qué se están perdiendo docentes universitarios. La Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UBA tiene perfecto registro y en el último año y medio ha perdido el 10% de su staff de profesores. Sí, totalmente, y me trae esa colación un colega, un compañero profesor que nos contaba en su momento que uno a veces decía, bueno, qué mérito que haya profesores ad honorem, qué compromiso social, etcétera. Y este colega nos decía, no es tan así, porque el docente que puede ser ad honorem es porque tiene otras cosas resueltas. Entonces, indirectamente el desfinanciamiento es una forma también de elitizar la docencia y quebrar el acceso. Y teniendo en cuenta también que en comparación, hemos exportado para América Latina una reforma universitaria, pero los otros países se lo tomaron en serio. Entonces, los otros países tienen personas que toda su vida profesional la pueden hacer en la universidad, que tienen full time y tienen cosas que, si lo digo ahora, algunos se van a... es casi, suena una broma, tienen año sabático. O sea que cada 7 años tienen un año rentado para poder continuar su formación con cursos, con visitas a otros países, etcétera. Así que imagínense ustedes, el contraste cuando uno dice en qué condiciones está hoy, el ingreso de los profesores universitarios en la Argentina. Bueno, les recordamos que estamos siempre esperando mensajes. Vamos a habilitar prontamente también un WhatsApp, pero ahora estamos recibiendo las intervenciones. No paramos aquí en inversiones, en recursos. En el mail cartasabiertas.ff@gmail.com. Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas 011-4384-0983,
abuelas.org.ar. Este programa es posible gracias al trabajo conjunto de un gran equipo. En la mesa, Mario Rovere, Norberto Japosnik y Jorge Erce. En la producción, Susana Di Salvo y Gabriela Toncini. En la operación técnica, puesta al aire y artísticas, Alesia Dinamarca y Guadalupe Villalonga Úngar. En las lecturas de cartas, Lisa Gordillo, Laura Cuevas y Simón Ramos. En la coordinación general, Gastón Rodríguez. Todos los miércoles, Cartas Abiertas por Radio Floreal. Para comunicarte con Cartas Abiertas, escribinos a cartasabiertas.ff@gmail.com. Bueno, estamos en nuestro último bloque conversando con Jorge Erce y queríamos básicamente reflexionar juntos sobre, con la experiencia que tenemos en el mundo de la pediatría y de la pediatría social, quizá compartir con nuestra audiencia las formas entre las más leves, las más subjetivas, las más objetivas, las que podrían llevarnos incluso a construir indicadores sobre el impacto de lo social sobre la salud de niños, niñas y adolescentes, vivida también desde las escenas pediátricas, de las escenas cotidianas que desde la clínica nosotros experimentamos. Sí, claramente hay hay todo un campo de nuevos indicadores, o la necesidad de nuevos indicadores. Es cierto, como comentás con frecuencia, Mario, nosotros estábamos acostumbrados a la mortalidad infantil como indicador, así, y sin embargo empezamos a necesitar otros indicadores, ¿no? Ahí leía, yo no estuve en el Congreso Nacional de Pediatría, pero que uno de los temas fue esta cuestión del estrés tóxico, ¿no? Que se abordó muchas veces y en profundidad, y me parece que ahí hay todo un campo del significado de la agresión de diversas formas sobre la infancia, que tiene repercusiones a lo largo de toda la vida. Y a veces nosotros nos remitimos, digamos, yo vengo a hacer mucha neonatología y uno, digamos, es el primer mes de vida. No sabemos qué pasa con esos chicos cuando ingresan al jardín o a la escuela o a la universidad, digamos. Y ese tipo de indicadores nosotros los tenemos un poco olvidados, ¿no? Sobre todo es muy interesante lo que sucede cuando uno tiene la posibilidad de hacer el seguimiento de chicos con problemas tempranos, digamos, en la primera infancia o incluso en la etapa neonatal. ¿Qué pasa con esos chicos con el seguimiento, ¿no? Y ahí me parece que hay todo un campo de nuevos indicadores que necesitamos y que indudablemente se mezclan con estas cosas de las que venían hablando, ¿no? Básicamente con lo social y obviamente con lo político. Bueno, hay una ventana de oportunidad que se suele plantear respecto al sector salud, porque casualmente hay etapas de la vida que, por ejemplo, son definidas, si se quiere, por la negativa. Uno casi nunca reflexiona sobre esto, pero cuando uno dice está en etapa preescolar, lo que está diciendo es antes que la escolaridad, y a veces en esa etapa preescolar solo llega salud. ¿Y qué podría encontrar el consultorio pediátrico, el sistema de salud en esta deprivación, digamos? Sí, digamos, ahí hay, nosotros también, digamos, quienes hicimos pediatría desde hace muchos años, que el crecimiento y el desarrollo eran parte fundamental de lo que hacíamos, ¿no? Incluso tratábamos de convencer a los maestros, a las escuelas que teníamos cerca de los centros de salud, de que ellos también midieran y pesaran a los chicos. Pero también hay una serie de indicadores vinculados al desarrollo en general,
que se utilizan y que a veces nos olvidamos de esas cosas, ¿no? Me parece que el trabajo, y otra vez, digamos, aparece la idea del trabajo interdisciplinario de los equipos de salud es fundamental en ese aspecto, digamos, para evaluar cosas o detalles vinculados al desarrollo que a veces se nos escapan a los pediatras que estamos mirando más otras cuestiones más estructurales, ¿no? Me parece ahí, digamos, volviendo a esto, que nosotros, digamos, no hay nada más parecido al futuro que los pibes, ¿no? No hay una... ahí leyendo incluso, digamos, la repercusión que tuvo el discurso del presidente del Congreso, de Warren, ¿no? en Mar del Plata, él terminaba, me parecía muy interesante, termina el discurso citando a una filósofa española que se llama Vallejos, Irene Vallejos, que tiene, yo no la conocía, entonces me puse a buscar, a mirar, a leer un poco de dónde venía esta mujer, y tiene textos muy interesantes vinculados a lo que significan los mitos que hablan del final de la humanidad, ¿no? Que todas las civilizaciones y las culturas han tenido este tipo de mitos de apocalipsis, incluso, digamos, la ciencia ficción con las distopías y, digamos, el fin del mundo de alguna manera. Y ella transmite la idea, digamos, transmitiendo la idea que todas esas leyendas y mitos y realidades que nos imaginamos son pesadillas, pero de las que aún no tuvimos, digamos, de las que todavía podemos despertar, ¿no? Y planteando el futuro desde ese lugar. Y con una frase de esta autora termina el discurso Warren, que me parecía muy, muy interesante traer esta idea de que en realidad el sueño más persistente que tenemos, que ha tenido la humanidad, es el futuro. Bueno, hace muchos años que no ocurría que el discurso del presidente, el discurso del conferencista, que después también fue refrendado por el presidente de la SAP y ha salido en algunos diarios, bueno, lo que se conoce menos, más de intimidad del Congreso, es que duró 7 minutos de pie el aplauso de esa conferencia, digamos, que trajo una agenda completísima de la que en un solo programa seríamos incapaces de poder ponerlos en su totalidad sobre la mesa, pero a lo largo de los programas podemos ir desgranando otros contenidos. Pero se me ocurría plantear, digamos, nosotros estamos viendo, lamentablemente, Norberto hace unos minutos hablaba de la situación de la Franja de Gaza, diríamos que cuando comenzamos la práctica pediátrica, llegamos a ver esos niños que hoy se ven en la Franja de Gaza, digamos, prácticamente, podríamos decir, piel y hueso, digamos, para decirlo de alguna manera, que eran imágenes que habíamos visto también vinculadas generalmente a hambrunas en África, y en nuestro país fueron como un recuerdo, digamos, de épocas muy duras en la Argentina. Yo siempre insisto con estar estudiando medicina y ver justamente en el libro de Garrahan cifras de mortalidad infantil de Jujuy y de Salta superiores al 100 por 1000, es decir, superiores al 10%. En ese contexto, yo sin embargo quería rotar, Jorge, hacia algo que es donde, podríamos decir, no llegó todavía a marcar el cuerpo de un niño en el sentido, digamos, de la pérdida de masa muscular, de peso, crecimiento, desarrollo, etcétera. Pero, ¿qué pasa en la subjetividad de niños que hoy no pueden cenar, ¿no? ¿Qué pasa en ese? ¿Cómo nos imaginamos el daño en otra esfera que no es en la masa muscular? Sí, tal cual, digamos. Ese y tantas otras agresiones, digamos, de esos derechos básicos, ¿no? Como digamos, la seguridad alimentaria, el impacto que tienen más allá de que puedan determinar o no cambios en la constitución corporal. Pero está claro que con esta idea que mencionamos hace un ratito de estrés tóxico, hay muchas cosas de estas que producen
a lo largo de la vida problemas o falta de adaptación en muchas circunstancias. Es decir, que también requieren acompañamiento, digamos. No necesariamente haber superado las fases, la desnutrición aguda, el kwashiorkor y estas cosas que alguna vez vimos, o al menos algún caso vimos. Esto no significa que no tengamos que seguir cuidando a nuestras infancias en todos estos aspectos, digamos, y ampliar claramente el concepto de salud a otros ámbitos que tal vez en el pasado no estábamos tan acostumbrados a hacerlo, ¿no? Bueno, efectivamente hemos visto incluso a veces hasta, o sea, personas adultas muy llamémoslo así, incluso muy mayores, que te pueden decir: yo pasé hambre en mi infancia. Es una marca que queda indeleble, y en algunos casos, aunque parezca paradojal, puede ser el comienzo de trastornos alimentarios posteriores, incluso de obesidad, que tiende a ser compensadora para borrar esa especie de huella, digamos, que puede quedar en la historia personal, de tal manera que aunque uno pierda aunque uno repare, de todas maneras la experiencia de pasar hambre definitivamente deja huella para toda la vida, aunque no se manifieste directamente en desnutrición abierta. Bueno, como hemos prometido, este congreso que generó tanta movilización en el mundo de la pediatría, en el mundo de la salud, y todo lo que esté pasando el día de hoy, va a seguir siendo analizado, masticado, desarmado para poder entenderlo mejor, y mucho más vamos a poder llegar a esa comprensión si recibimos comunicación de ustedes, nuevamente, repito, a cartasabiertas.ff@gmail.com. Son momentos de comunicarse, son momentos de entrar en contacto, son momentos de construir juntos una respuesta a un momento muy difícil de nuestro país. Hasta el próximo miércoles, y bueno, que tengamos buenas novedades mientras hoy nuestra sociedad se moviliza por no al veto de la ley de emergencia pediátrica, no al veto de la ley de financiamiento universitario. Hasta el próximo miércoles. Esto fue Cartas Abiertas por Radio Floreal.